Hola, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Javier Martínez Osnaya, soy estudiante de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, West Villa del Carbón, y les voy a presentar un video explicándoles un tema que son las biomoléculas, donde les voy a explicar los lípidos, hidratos de carbono, proteínas y un poco de los ácidos nucleicos. Todos los tejidos y los órganos de los seres vivos están formados por una serie de moléculas especiales. A estas moléculas que se encuentran exclusivamente en los organismos se les llama biomoléculas. Un término clave para poder comprender la estructura y la composición de estas biomoléculas es CHOMS. Al decir CHOMS no nos referimos a una palabra. CHOMS significa la reunión de los símbolos químicos. La C significa carbono, la H significa hidrógeno, O significa oxígeno, la N significa nitrógeno, la S significa azufre y la P significa fósforo. Para decirlo en otras palabras, las biomoléculas están constituidas por los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Quizás se están preguntando cuál es la importancia de estas biomoléculas. La importancia de estas biomoléculas reside en que conforman a los seres vivos. Asimismo, desempeñan funciones como la de constituir la estructura celular o realizar alguna actividad funcional. Existen 4 tipos de biomoléculas, que son los carbohidratos o hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Primero vamos a hablar de los hidratos de carbono, que en los hidratos de carbono la célula encuentra una fuente de energía, en la cual es como un combustible para la misma. Los hidratos de carbono están formados por 3 elementos, que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Los hidratos de carbono son disolventes en agua. Estos se dividen en 3 grupos según el número de moléculas. Existen los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos están compuestos por una sola molécula. Los disacáridos están compuestos por 2 monosacáridos y los polisacáridos están compuestos por 3 o más monosacáridos. En los monosacáridos podemos encontrar la fructosa y la glucosa. La fructosa, como su nombre lo dice, se refiere al azúcar que tienen las frutas. En los disacáridos podemos encontrar la lactosa y la sacarosa. La sacarosa normalmente es la azúcar que utilizamos en casa y la lactosa es la azúcar que contiene la leche. En los polisacáridos podemos encontrar el almidón y el glucógeno. Ahora vamos a hablar de los lípidos. Los lípidos son biomoléculas formadas por un ácido graso y un alcohol. Estas podemos encontrarlas en estado sólido y en estado líquido. Estas constituyen la energía de reserva y forman la membrana de las células. De acuerdo a sus funciones, se pueden clasificar en 4 grandes grupos. En el primer grupo de lípidos tenemos a los lípidos con fusión energética. Son sustancias de reserva energética que normalmente encontramos en grasa. Estos podemos encontrarlos en el tejido adiposo. En los animales ayuda a regular su temperatura y así protegerlos un poco del frío. En el segundo grupo encontramos a los lípidos con función estructural. Existen algunos lípidos cuya función es formar las membranas de las células. Estos también reciben el nombre de fosfolípidos puesto que contienen fósforo. En el tercer grupo tenemos a los lípidos con función hormonal. Estos ayudan a regular el funcionamiento de los organismos y también se les conoce como esteroides. Un ejemplo son las hormonas sexuales humanas.
En el cuarto grupo tenemos a los lípidos con función vitamínica. Estos proporcionan sustancias para el crecimiento de los seres vivos. Algunas de las vitaminas que se encuentran dentro de la clasificación de estos lípidos son la vitamina A, la D y la K. Ahora hablaremos de las proteínas. Las proteínas son biomoléculas que realizan múltiples funciones y están conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Contienen aminoácidos esenciales. Existen 20 aminoácidos, los cuales se combinan para formar las distintas proteínas. Según su función, las proteínas se clasifican en 6 grandes grupos. En el grupo número 1 tenemos a las proteínas estructurales, las cuales forman parte del cuerpo o la estructura de los seres vivos. Como un ejemplo tenemos a la queratina, la cual forma parte de la piel. En el segundo grupo tenemos a las proteínas hormonales. Estas regulan y controlan algunas funciones de los seres vivos. Como una proteína hormonal tenemos a la insulina, la cual controla la entrada de glucosa a las células. El siguiente grupo son las proteínas de defensa que atacan y destruyen a los microorganismos que entran al cuerpo de los vertebrados. Se les llama anticuerpos y entre ellos tenemos a los glóbulos blancos. En el siguiente grupo tenemos a las proteínas de transporte, las cuales transportan sustancias o moléculas a través de la sangre o las membranas. Una proteína de transporte es la hemoglobina, la cual tiene como función transportar el oxígeno de los pulmones a todas las células. En el siguiente grupo tenemos a las proteínas de función enzimática, las cuales aceleran las reacciones químicas que tienen lugar en los organismos. Toda reacción química en un organismo está mediada por una proteína específica. Como ejemplo, en la saliva tenemos amilasa. La amilasa destruye el almidón en cada una de sus glucosas componentes. Ahora hablaremos de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tienen como una de sus tareas controlar la mayoría de las actividades que realiza la célula. Sin embargo, su función más importante es la de transmitir las características genéticas. Los ácidos nucleicos están formados por los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Existen dos ácidos nucleicos, los cuales son el ADN y el ARN. Las siglas ADN significan ácido desoxirribonucleico, el cual contiene la información del funcionamiento de la célula y esta es transmitida de células madre a células hija. Las siglas ARN significan ácido ribonucleico. La función del ácido ribonucleico consiste en ser el intermediario que permite interpretar de manera correcta la información del ADN. Bueno, como pudimos observar en la información que les brindé, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo son elementos fundamentales para la vida, ya que conforman a las biomoléculas. Les quiero agradecer por tomarse el tiempo de ver este video. Espero que la información que les brindé les haya servido para algo. Y sin más que decir, muchas gracias y nos vemos.